Bueno, pues nada, el hecho de no tener PowerPoint ni notas significa que pues tengo que ver qué se me ocurre. La verdad, el tema no es difícil que le ocurra a uno algo, porque yo ahora ya soy viejísimo, pero llevo desde los 16, 17 años fumando 3 paquetes diarios de tabaco y encontrándome excelentemente. Si no fumase tabaco probablemente me encontraría muy mal. Eso sí, debo añadir a todo fumador que debe incorporar esta boquilla, de una marca particular, que incluso, aunque no tenga participación en esa sociedad, debo aclarar también que es Targar. Hay otras marcas de boquillas, pero son demasiado benevolentes con el fumador. Es decir, a base de que no notas diferencia entre boquilla y no boquilla, pues no se quedan con estas enormes cantidades de alquitrán que yo creo que me han salvado la vida los últimos 60 años. También es cierto que no fumo en ayunas, salvo excepciones. Si se me olvida, alguien a lo mejor me recuerda que aquello de libertad y seguridad. Pero en principio voy a ver si digo alguna cosa más concreta sobre el tabaco ayer y hoy. En Historia de las Drogas menciono a los 2 primeros hombres que se vinieron fumando un puro con las naves de Colón. Uno, si no recuerdo mal, se llamaba Rodrigo de Jerez y el otro se me ha olvidado. Al verles en el puerto, al ver que echaban humo por la boca, algún clérigo dijo que sin duda tenían relación con espíritus sulfurosos y demoníacos, y nunca más salieron aquellos 2. Perecieron en mazmorras. En América hay muchas drogas psicoactivas, porque al no cundir un monoteísmo con ambiciones de imperio universal, tipo judaísmo, cristianismo, islamismo, pues todavía se comulga. Por comunión entienden ahí los chamanes de aquellos tiempos y de los nuestros, de aquel continente y de todos los continentes, un trance que suspende la vida cotidiana hasta el extremo de inducir dudas sobre nuestra cordura, en un trance que a veces se llama pequeña muerte. Las comuniones sustanciales, por contraste con las comuniones formales, las comuniones que se hacen diciendo sí, creo lo que no veo y creo lo que tú dices y lo reafirmo y estoy dispuesto a dar la vida por esta idea que tú me has transmitido. Las comuniones sustanciales son difíciles. Por eso suelen marcar tránsitos de edad o tránsitos institucionales, por ejemplo, de mandar a no mandar en una tribu, porque estamos hablando de sociedades ágrafas fuertemente primitivas. El tabaco en América, a pesar de que había muchas drogas y se comulgaba con muchas drogas, por alguna razón, todos los testimonios que conservamos indican que era la única droga con estatus divino indiscutible. Es decir, que si hubiera un panteón de dioses relacionados con drogas particulares, por ejemplo, Dionisos con el alcohol o las bebidas alcohólicas, para un chamán americano, por encima de todas está el tabaco. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo podemos hacer un pequeño esfuerzo cada cual de los que aquí fuman. ¿Qué pasó la primera vez que fumamos? Pues la verdad es que no fue muy agradable, si yo no recuerdo, a juzgar por mi propio caso. Papá y mamá fumaban, como carreteros, como yo, y un día
yo me iba a fumar ahí aquellos Chester sin filtro que se fumaban entonces, me iba a fumar al baño después de comer. Hasta que papá me dijo, oye, ¿por qué no vienes y fumas aquí con los demás? Ya, así se acabó todo el trance de rito de pasaje, de admisión, de que ya me había hecho un poco más mayor. Sin embargo, digamos que 5 o 6 meses antes de esta escena, el primer pitillo que me fumé me sentó muy mal, me mareé, me dio una sensación como de dolor de cabeza e incluso náusea. ¿Por qué los chamanes decían que era la droga divina? Entonces, si hace un efectito tan pequeño. A mi juicio, porque es el único fármaco que combina estimulación y sedación. Ningún otro. Además, se mantiene dentro de unos márgenes, digamos, educados. De manera que las personas no pueden decir, menudo colocón lleva este, o menuda borrachera lleva aquella. No se nota a ojos de terceros que hemos fumado. Cuando ya nos entregamos completamente a esta costumbre, además de sedarnos y estimularnos al mismo tiempo, compone una constelación de gestos, que si bien nos suele restar la mano izquierda o la mano derecha, según sea el fumador, nunca, nunca, nunca nos deja sin una coreografía completa. Estamos acompañados por nuestra gesticulación. Yo diría que la coreografía, la gesticulación ligada al tabaco es un importante coadyuvante de que fumemos. Luego, parece que sirve para retrasar algunas enfermedades neurales, es decir, que se van haciendo viejas nuestras células nerviosas. Es posible. A mí, por ejemplo, pienso que quizás sin tabaco no tendría el entusiasmo que sigo teniendo por estudiar cada día todo lo que puedo. Y luego, encima, la paciencia de a veces escribir parte de lo que me parece digno, de recordarse de lo que aprendí estudiando. Para mí el tabaco es como la gasolina para un coche. No funciono sin él. No quiero dejar de fumar tampoco. Me da bastante risa las personas que lo dejan, luego lo vuelven a coger, ya lo dejan para siempre, pero si les preguntas te confesarán que algo les queda de ganar y que si pudieran volverían tal. Suelen pedirte un pitillo o una calada, son personas muy pesadas en ese sentido. Mi mujer, por ejemplo, dejó de fumar durante el embarazo y era una pesadilla porque todos los días me pedían 50, 100 caladas en las más variadas posiciones del día. Unos 60, 70 años después de descubrirse América, que fue, como sabéis, a finales del siglo XV, fumaban en Mongolia Interior, que es un lugar bastante remoto, porque hay que cruzar unas cordilleras espantosas o venir por parte de Siberia y entonces cruzar unos hielos horrendos. Ya fumaban, o mejor, mascaban tabaco, porque el tabaco se toma de muchas formas. Los americanos, los chamanes americanos, si no estoy equivocado, básicamente lo usaban en cocimientos, lo cual indica eso debe pegar bastante. Como sabéis, la nicotina es uno de los tóxicos más potentes. O sea, en la enumeración de supertóxicos de la Enciclopedia Británica, yo creo que la nicotina debe ocupar el 8º o el 9º puesto, adjudicando el primero al veneno de esos sapitos verdes muy pequeños que crecen en la gran cuenca amazónica. Se extendió a inmensa velocidad
en un momento del mundo donde el transporte era muy lento, a base de velas, porque no había motor, o a base de andar. Aproximadamente en el siglo XVIII ya es un negocio colosal que genera guerras o incluso guerras comerciales e incluso explica la colonización de América por parte de los ingleses. Porque viendo el enorme negocio que hacían los portugueses y los españoles decidieron abrir una colonia prácticamente dedicada al tabaco, que fue la de Virginia, y todavía llamamos tabaco de Virginia. Le salió muy bien y sigue siendo lo que llamamos tabaco rubio. Hacia comienzos del 18, algunos cálculos, por supuesto, entonces ya nada más que tentativos, aproximados, hablaban de que 1/3 de las personas mascaban, fumaban, o yo no sé si habrá algún otro tipo de eso, la que os he dicho, cocimientos, pero eso más infrecuente, mascaban o fumaban tabaco. Aproximadamente 1/3, esto ya lo sabemos más a ciencia cierta, fuma tabaco actualmente, a pesar del enorme precio que tiene, enorme. Yo lo puedo comparar con el hábito que tenían mis padres, que era el gasto mínimo de la casa, y ahora, oh, caramba, el mío se va a cientos de euros al mes, 3 cajetillas. A pesar de todo, 1/3 de la humanidad fuma. Nos dicen que es muy malo, nos cuentan estadísticas, son graciosas estas estadísticas. Por ejemplo, la convergencia de cáncer de pulmón y uso del café, el cáncer de esófago y uso del café, es superior a la que tenemos entre fumar, bronquitis y cáncer de pulmón. Pero cuando la clase médica decide mandar, mandan, y es lo que está pasando ahora. Una combinación de higienistas, médicos, ha decidido que nada, que nos va a hacer el favor de salvarnos la vida y de decirnos lo que es bueno y lo que es malo, y concretamente que esto es muy malo y que por mucho que nos pongamos, nos van a fastidiar. Nos van a cobrar muchísimo dinero, nos van a poner estas estupideces en las cajetillas que son claramente anticonstitucionales. O sea, violan el artículo 1 de la Constitución española, que dice que la libertad es el valor supremo. A pesar de todo, fumamos y seguiremos fumando. Si la cosa se extremase, y no creo que se pueda extremar más de lo que se ha extremado hasta ahora, bueno, pues tendrá toda la fertilidad y el encanto de lo prohibido, de la desobediencia civil, y de desafiar lo injusto, porque claro, cualquiera que obedezca a una norma injusta es cómplice de ella. Creo que separar a la medicina del Estado es casi tan importante como separar la economía de la clase política, y que representan actualmente lo equivalente a separar el Estado de la Iglesia en siglos anteriores. ¿Conseguimos separar el Estado de la Iglesia? Bueno, algunos, pues en Irán no, o en Riad tampoco, pero hemos conseguido separar el Estado y la Iglesia, pero no acabamos de conseguir que la clase médica, el estamento terapéutico en general, asuma las funciones del antiguo estamento clerical, incluso clerical militar, y mande y ordene aquí y allá, suponiendo, claro, que nosotros, pues por nuestro propio bien, le obedeceremos. Con las otras drogas, las que están prohibidas, tenemos la satisfacción de desafiar al tirano. Con esta, como todavía no se ha extremado tanto y no nos amenazan con la cárcel, no podemos disfrutar de esta sensación de no acepto tus órdenes. Pura y simplemente, me paso tus órdenes por donde te puedes imaginar.
Con el tabaco no. Hace tiempo pensaba que una de las soluciones sería ponernos a cultivar tabaco, cada cual, porque es barato, es una planta muy bonita, pero luego me puse a estudiar un poco más el tema y es bastante difícil, ¿eh? Bastante. Porque unas hojas son de un tipo y tienen unas proporciones de nicotina, otras tienen otras, hay que secarlas con cuidado, hay muchas variantes. No sé si habéis visto las semillas, pero son casi invisibles, hay muchísimas. De modo que, igual que cultivar marihuana, te va a dar para fumar todo el año tranquilamente, incluso regalar a los amigos, te pones a hacer lo mismo con el tabaco. Hasta llegar a tener un pitillo armado a nivel de los 60 que me fumo yo al día, es mucho trabajo, demasiado trabajo. De modo que la desobediencia civil en este sentido no puede ir en esa dirección. Si los partidos políticos modernos, por ejemplo ahora los dos emergentes que tenemos, Podemos y Ciudadanos, tuvieran un poco de imaginación y no tuvieran temor de perder votos, bien podrían poner en sus programas una cosa tan sencilla como reducción del 600% en los impuestos que gravan a los fumadores y, por supuesto, supresión absoluta de todas estas ridiculeces de imágenes añadidas por fuerza a las cajetillas, que, insisto, violan el artículo 1 de la Constitución española y prácticamente de todas las demás. El ciudadano no tiene por qué soportar inmiscusiones, consejos de personas que básicamente son analfabetos y que, bueno, lo que quieren es mandar. No nos gusta a algunos que nos manden. Nos gusta una autoridad que provenga de la razón y no una autoridad que provenga de la imposición pura y simple. Vamos a ver si me dejo algo antes de entrar en el tema este de seguridad y libertad, que me parece el más interesante. Algo más del tabaco. Hoy por hoy no. Bueno, claro. También hubo una época, coincidiendo con el gran desarrollo de los estudios norteamericanos, donde el tabaco lo que se convirtió es en lo más subvencionado. Es decir, las personas fumaban siempre, todos los actores y las actrices, y siempre había un mueble bar. Al entrar en las habitaciones, por una razón u otra, le echaban a uno una copa y venga a fumar todo el mundo. Justo lo contrario de lo que ahora pasa. Hombre, yo creo que se puede hacer propaganda del tabaco, que por cierto ahora está prohibida, pero en fin, se puede hacer, pero aquella era un poco propaganda subliminal. Y ya sabemos, ahora nunca fue un objeto, nunca fue una materia clandestina o secreta, siempre se supo que la Unión de Destiladores Norteamericanos y que la Unión de Compañías de Tabaco subvencionaban a los estudios de Hollywood regularmente, y que las películas donde nadie fumaba ni bebía se perdían un pelín de dinero, no sé, pues desde luego qué cantidad de dinero se podían perder. Es una pena que ni Podemos ni Ciudadanos nos defiendan a los fumadores y digan, no, basta, basta. O sea, no queremos higienistas dándonos lecciones de moral. Creo que sería entrar en una demasiado técnico y demasiado prolijo, pero creo que el 90% de las estadísticas que se manejan con el tabaco son pura y simplemente embustes. Es decir, es aproximadamente como lo que pasó cuando intentaron lanzar la sacarina como sustituto de las azúcares, de la glucosa y tal, o no, al contrario, cuando se reaccionó frente a la sacarina. Bueno, la verdad es que en ambos casos, o sea, se esgrimen estadísticas, uno lanza estadísticas al otro y el otro contesta con lo mismo, pero con barbaridades como un pobre conejillo de Indias o otro animal, darle dosis gigantescas y eso ponerlo en letrita pequeña, claro, en el papel correspondiente, y decir que no, que eso les ha causado lesiones y que están peor. No hay respeto, porque
Si ahora yo le pido al Ministerio de Sanidad una subvención para demostrar que la marihuana es demenciógena, me dan una buena subvención. Pero si le pido el mismo dinero al Ministerio de Sanidad para decir que la marihuana es estupenda, no me van a dar nada. Eso demuestra, digamos, la imparcialidad de los estudios. La imparcialidad que reina en esta materia. Luego, cuando me pidió la charla ayer, pues se me olvidó que iba a hablar del tabaco. Si llego a recordar que iba a hablar del tabaco, por lo menos me habría releído lo que pongo yo en Historia General de las Drogas, que no me acuerdo porque la principal razón por la cual escribo es poder olvidar. Es decir, como ya lo he sabido, lo pongo por escrito y ya eso lo puedo olvidar. Entonces habilito un lugar en mi mente que si no, no lo tendría. Esa es la razón fundamental por la que escribo. Si no, me lo iría quedando yo para adentro. Se me había olvidado lo del tabaco, entonces lamento, y aquí ya me interrumpo, pues no tengo más datos concretos. Tenía algunos datos sobre la vergonzosa parcialidad de algunos experimentos, en particular los de la glucosa y los de la sacarina, que realmente es inaudito hasta qué punto cuando alguien pone dinero, un supuesto farmacólogo dice lo fu o dice fa, según sea la subvención. Seguridad y libertad, esto sí. Que por cierto, esto va a ser breve, será mejor que luego tengamos conversación. Veo que la acústica de este lugar es bastante buena, de modo que no creo que haga ni falta el micrófono. Seguridad y libertad sí que me parece actual en grado sumo y oportuno. Hay personas, bueno, empezaron hace bastante tiempo, que quieren contraponer la seguridad a la libertad, diciendo que, bueno, que con recortes a la libertad estaremos más seguros todos. Esto lo vienen diciendo bastante fuerte desde mediados del siglo XIX. E incluso ha habido toda una tendencia donde la democracia pues parecía poco, se llama democracia burguesa, y se querían formas más democráticas todavía, como los consejos, que consejos se dice en ruso soviet o en alemán hat, pues las repúblicas hat o las repúblicas soviéticas, porque esas son las verdaderas democracias, donde es tan demócrata que no hace falta votar. O sea, las cosas se hacen por aclamación, o incluso ni siquiera se hacen por aclamación, se hacen por intimidación. No hay, a mi juicio, ninguna posibilidad de tener la más mínima seguridad en nada si no conseguimos que se nos reconozca la libertad de expresión y de asociación. Estos son mínimos interhumanos. No hay excusa para suspenderlos, aplazarlos o reducirlos. Es muy probable que haya alguien en esta sala que crea otra cosa, y me encantará concentrarnos en eso, porque otra de las cosas que me gustaría pensar es que soy capaz de cambiar de idea, aunque sea ya tan viejecito. Me enorgullece poder cambiar de idea y me da vergüenza cualquier idea que esté fija, incluyendo la relación entre libertad y seguridad. A mi juicio, el hecho que hace de la libertad algo tan seguro, tan eminentemente seguro, es que en el universo nunca podemos estar seguros de que lo que pretendemos va a suceder. Es más, posiblemente todo el campo que se llama economía, sociología, antropología, se podría resumir en consecuencias indeseadas de la acción, efectos imprevistos del obrar. Nos ayuda enormemente a esos efectos
no solo tener el hoy, sino el ayer. Porque el ayer es como el gran mosaico que de todos los propósitos, de todas las ilusiones, de todos los proyectos, donde al fin, pues sí, se sacan las cuentas, es la cuenta de resultados y dice, pues sí, me sale positivo o me sale negativo. ¿Cómo se podría definir la libertad? Pues yo creo que aquí rápidamente si nos ocurren palabras como sonámbulo, pues no son del todo inadecuadas, porque al no conocer las consecuencias de nuestros actos, al estar continuamente expuestos a querer esto y que suceda lo otro, vamos por la vida como sonámbulos, muchas veces sin saberlo, y nos vamos dejando guiar por costumbres, porque siempre que una cosa nos salga mal, pues la repetimos. La fuerza del hábito es la capacidad que tiene aquello que una vez hicimos sin que tuviera consecuencias nefastas, para hacerse segunda, tercera, cuarta, quinta vez, y entonces ya empieza a tener una fuerza, yo diría que solo comparable con la que pueda tener la razón, o sea, la deliberación racional acerca de los asuntos. Los pueblos piden libertad, los individuos piden libertad porque se quieren a sí mismos, porque tienen autoestima. Si no, lo que piden es que venga alguien a salvarles. ¿De dónde viene el Mesías? Pues todos los pueblos son los pueblos primitivos, lo bastante supersticiosos como para imaginar que si vienen mal dadas las cosas, el mal se puede proyectar, se puede transferir. De ahí el chivo expiatorio. El chivo expiatorio, razonable, sería una cosa inanimada, pero no, el chivo expiatorio es siempre una cosa animada, una cosa viva. Y sabemos, a ciencia cierta, que ha habido sacrificios humanos hasta muy recientemente, por ejemplo, el último, el de Pol Pot, o sea, de los más marcados en ese estilo. ¿Qué es el Mesías? El Mesías es un chivo expiatorio, como dice Jesús, Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. Es decir, es el resultado de la transferencia mágica del mal, pero con una característica especial, que es que además de lavar los pecados del mundo, venga a un sector social de otros. El Mesías es el limpiador y el vengador. Esa parte del vengador satisface muchísimo a las personas que están bastante enfadadas con otros y no se atreven a tomar medidas personales. Entonces delegan en el Mesías la liquidación de aquello que no les gusta, que pueden ser los guapos, los fuertes, los valientes, los ricos, o incluso los enfermos, los débiles, etcétera, etcétera. El Mesías está ahí para lograr, o antiguamente por caminos mágicos, modernamente por caminos como el materialismo científico, la misma operación de acaba con estos que no me gustan, fulmínalos. Hemos llegado a un tiempo donde las libertades se han extendido afortunadamente tanto, que solo el único obstáculo que encuentran, solo topan con nuestra propia renuencia a ser libres, a admitir la responsabilidad. Por ejemplo,
Si pensamos en las iniciativas generales que se han tomado para protegernos de ciertas drogas e indirectamente fomentar otras, como por ejemplo las que hay en la farmacia o las que venden en los bares o en los supermercados, es porque nos tenemos miedo a nosotros mismos. Hay pocas personas que no se tengan bastante miedo. Es la sensación de que hay puertas ahí dentro de nosotros que si se abren, aparece un señor muy malo con un hacha dando voces y queriendo matar a los demás o matarse a sí mismo. No tenemos las cuentas resueltas con nosotros mismos en buena medida. La prohibición de las drogas es básicamente una forma de protegernos del miedo a nosotros mismos. Por tanto, tenemos miedo a la libertad. Y hay un libro que se hizo muy famoso de un tal Erich Fromm que se llamaba El miedo a la libertad. Pero si ya no lo leemos, nos quedamos estupefactos, como me pasó a mí, porque Erich Fromm era marxista y el libro es El miedo a la libertad no colectiva. O sea, las personas no se dan cuenta de que serían muy felices siempre que todo estuviera colectivizado y que se obedeciese al Mesías colectivista correspondiente. Entonces, el miedo a la libertad era el miedo a la libertad egoísta, a lo que Fromm llamaba libertad contra los otros. Porque es que tú quieres ser libre, pero no tomas en cuenta que es que con eso perjudicas a otros. No. Solamente se puede ser libre considerando que la libertad es la libertad colectiva. Yo no sé bien qué es esto, la libertad colectiva, no acabo de entenderme, pero sí me di cuenta de que aquel libro que leí cuando tenía 15 años es un gigantesco fraude y él no debía llamarse El miedo a la libertad, sino Propaganda del Manifiesto de 1848. Sería un título más adecuado para el contenido. Entonces, nosotros nos tenemos miedo a nosotros mismos. ¿Es justificado el miedo a nosotros mismos? Hombre, pues en algunos casos sí. Hay personas que, por ejemplo, les sientan muy mal muchas drogas. Todas las de la familia visionaria son delicadas, porque efectivamente abren puertas. Y hay gente que están muy cerraditas, muy con sus candados puestos. Si abres el candado, pues la persona va a saber de sí misma lo que nunca quiso saber. Y es posible que incluso haga cosas de las cuales se podría arrepentir y por las cuales incluso les podía meter en la cárcel. A pesar de todo, bueno, esas personas tienen que considerar que si son infelices y si odian, porque digamos también ahí la infelicidad puede ser de tipo depresivo o de tipo airado, o sea, de querer atacar al otro o de atacarse a sí mismo, pues esas personas debían tener cuidado. Pero en ningún caso olvidar que si nos quedamos en libertad, pues nos quedamos sin lo único que nos protege. Yo preguntaba antes, ¿alguna definición de libertad? Pues a mí la más rápida que se me ocurre a bote pronto es responsabilidad. Conozco mucha gente, pero claro, gente joven, y se ha ido acabando esta gente, que cree que libertad es algo así como licencia. O sea, el poder obrar sin considerar que la pauta es la reciprocidad y que tú no puedes pedirle a otro lo que no te pides a ti mismo. Que en realidad la libertad es justicia y la justicia es libertad porque, bueno, la justicia es servicio mutuo y la libertad es tener el santo valor de soportarnos y de, por supuesto, respetar a los demás.
Yo tardé mucho, tuve una época absurda, me imagino que mi generación bastante, donde incluso me pareció bien el terrorismo, me parecían héroes los de la Baader-Meinhof o los de las Brigadas Rojas. Había en la Universidad Española, por lo menos la mitad de nosotros, pensábamos que una acción directa, Dios mío, por fortuna nunca aprendí a poner un fulminante, nunca cogí un arma, pero tuve compañeros y ha habido muchas personas, pero muchos, millones en el siglo, que no se han dado cuenta del valor infinito de la vida. El valor infinito de la vida ajena. Cada cual se puede quitar la suya y no pasa nada. La ajena no. Ahí hay que tener un escrúpulo ilimitado. ¿Qué más puedo decir yo de todo este asunto? Si no recuerdo mal, Montesquieu decía que somos libres para poder hacer lo que debemos. El que crea que es libre para poder hacer lo que le dé la gana no se ha enterado de lo que vale un peine. La libertad es la más grande responsabilidad. Por eso, la desobediencia civil, la rebeldía, es la expresión más pura del espíritu. El hombre rebelde no es el hombre que dice no, es el hombre que dice sí a las cosas sustanciales y que dice no a las accidentales y sobre todo a las coactivas, a todo ese universo que dice es por tu propio bien aunque tú no lo quieras. A todos los que han decidido, por ejemplo, que es mejor mandar o obedecer que convencer o entender. Me parece que la humanidad está yendo tan bien que no nos lo podíamos ni imaginar. Todavía tenemos trenos jeremíacos que nos hablan de que en África y en América, incluso en quizá en San Sebastián ahora mismo, hay personas que lo están pasando fatal. Bueno, el premio Nobel del año pasado, Angus Deaton, se ha dedicado, es un ancianete como yo, y ha dedicado toda su vida a estudiar las relaciones entre demografía y salud. O sea, es un demógrafo y es un médico, y también es un economista. Le han dado el premio Nobel porque el año pasado publicó un trabajo fantástico, donde en definitiva dice, pues vamos, tenemos 8 veces más habitantes que hace 70 años. La tasa de pobreza absoluta actualmente está entre el 10 y el 9%. ¿Qué pasaba hace 90 años? ¿Cuál era la esperanza de vida? 30 años. ¿Cuál es la esperanza actual por encima de los 80? ¿Cómo es posible que tengamos gentes que viven el triple de tiempo, que sean 7 u 8 veces más numerosas y que estén rodeadas de confort como el que ahora nos tenemos aquí, con estas luces, el micrófono, lo que cada cual tiene en su bolsillo? ¿Cómo es posible, con lo brutos que somos los seres humanos, lo fanáticos que somos, lo egoístas, lo necios, lo poco dispuestos a estudiar generalmente? ¿Cómo es posible? ¿Qué nos ha salvado hasta ahora de nuestra idiocia? Pues quizá la libertad. Quizá que eso que ni se come, ni se toca, ni se ve, que es pura responsabilidad, autorrespeto. Pues eso, como un fluido invisible, se ha derramado en forma de confianza, ha llenado de liquidez los mercados, ha hecho que las personas, en vez de tener el dinero en el cajón, debajo del colchón o metido en el bolsillo, lo saquen, lo empleen, empiece a circular,
haya oportunidades y bueno, muchas veces las empresas no salen bien a la primera, ni siquiera a la quinta, pero emprender es lo que hace el mundo y por eso somos la inmensa cantidad de los que somos. ¿Cuál es nuestro problema? Después de siglo y medio de salvajes masacres en nombre de la lucha de clases o de la de los pobres contra los ricos o de los colectivistas contra los individualistas, bueno, el problema de la humanidad entera es que nos están comiendo las basuras. O sea, que estamos convirtiéndonos en una viruta en el concierto cósmico precisamente porque somos tan libres, porque somos tan prósperos, porque somos tan numerosos, que algo hay que hacer para no perecer en este asombroso empeño donde inconsciente e impersonalmente hemos pasado a ser muchísimo. Vamos, hemos pasado a ser la gran especie que nunca fuimos y que era como una esperanza. Ahora no solo somos los dueños de la Tierra, sino que comenzamos a sondear el sistema solar, por ejemplo. Bueno, tenemos que estar más unidos que nunca. La verdadera crisis, que es la crisis ecológica, requiere un grado de solidaridad, de compromiso personal extraordinario. Entonces, bueno, hay que cerrar el libro de los Mesías, cerrar el libro de los que mandan, simplemente porque es que su vocación es esa, mandar. Y si no mandan, no se cumplen. Son domadores de personas. Gente, a mi juicio, extremadamente indeseable, pero ahí están. Lo que podemos hacer frente a esa gente es no obedecerles y decir, oye tú, miserable, te he visto el plumero. Estamos como nunca, pero como 7 veces mejor que nunca. Y los agoreros que dicen otra cosa, por favor que lean a Angus Deaton y se enteren de una vez. También podemos pensar que la violencia se mantiene o crece. Es mentira. La violencia ha tenido una reducción sustancial en los últimos 150 años y, bueno, en comparación con el animal salvaje que siempre fuimos, ahora somos animal salvaje, pero reducido a una 10ª parte de lo que hemos sido durante siglos y milenios. Ahí lo tenemos. Es fantástico. Pero libertad, seguridad, bueno, además de libertad y seguridad, pues darnos cuenta de que tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos en la libertad como responsabilidad ante el verdadero problema que amenaza a la especie, que no es que haya ricos o que haya pobres o que haya guapos o que haya feos, sino que de tanto como las cosas nos están yendo bien, se nos están comiendo las basuras y en un año podemos estar consumiendo lo que 500 millones de años de luz solar han ido caldeando tranquilamente con ayuda de la evolución en la costra de este planeta. Bueno, como veis, no he preparado nada, todo ha sido un disparate, pero a lo mejor si tenemos un pequeño diálogo ahora, pues queda un poco, no, digamos, me cubro un poco de mis, ¿cómo vamos a divagaciones. Muchas gracias por la atención. Va. Muchas gracias, Antonio, por la conferencia. Entiendo que puede haber preguntas. Tenemos un micrófono, a pesar de que el sonido no sea tan malo en esta sala, yo recomendaría el uso del micrófono. También para ir ordenando, podemos ir alzando las manos y os iría pasando el micrófono. Si la crisis es crisis ecológica, ¿cómo es que los amigos del comercio la niegan? No, yo Segundo conozco punto. ningún amigo del comercio que la niegue. Nombre. José María Aznar. Ese no es un amigo del comercio, ese es un político.
Pero quieres decir, ¿tú qué inconveniente le ves al comercio? No, ninguno. Ah, perfecto. Segunda cuestión, con respecto a la superpoblación y el reparto de la riqueza, etcétera, y lo bien y lo mal que estamos. El problema de la superpoblación, si es que es un problema, por el sesgo de lo que tú decías, no es ningún problema. Es una reflexión que yo siempre he hecho, y es que cuando la posibilidad de supervivencia es menor, se dispara la hiperpoblación. O sea, donde no dejan de tener... se mueren, empiezan sacando muchas semillas, sí, pero ese es el caso. Pero en el caso humano, en la India, en África, etcétera, etcétera, cuanto menos posibilidades hay de supervivencia, pero aquí también, en la generación de mis padres o de mis abuelos, como las posibilidades de supervivencia en una familia de 10 hijos pues eran que quizá 3 sobreviviesen, pues lógicamente había que tener 10 hijos, en fin, es una manera de hablar. ¿Me entiendes? Entonces, los efectos colaterales, es muy curioso que todos los ejemplos que has puesto con respecto a lo indeseable de la tiranía hayan venido marcados quizá por un pasado tuyo proterrorista, ¿no? Claro, es el síndrome de Estocolmo. Es el síndrome de Estocolmo y el síndrome del converso. Entonces, no sé, ningún ejemplo de efectos colaterales, diríamos, de esta gran esfuerzo, de esta gran evolución del género humano en pos de la libertad en el otro bando, ¿no? Se te ha visto el plumero, como tú bien has dicho. Bueno, sí, lo que pasa es que creo que, por ejemplo, cuando nos preguntamos por qué problema en la población, siempre estamos pensando que el que sobra es el otro, en vez de pensarnos si a lo mejor el que sobra soy yo o a la gente es de mi país. El salto cualitativo de población también lo cuenta Deaton. 4 de cada 5 personas ahora del planeta son o chinos o indios. Ahí es donde se ha producido realmente la expansión. En China se ha frenado en gran medida, debido a unas leyes muy severas y se han aplicado muy seriamente. Bueno, ahora empiezo a tocar terreno ya más concreto, no tengo que improvisar una conferencia, podemos hacer algo más de precisión. Entonces, lo que pasa es que en China, además, ha habido mucho infanticidio de mujeres. Por eso pasa esa cosa inconcebible de que en China haya prácticamente el doble de hombres que de mujeres actualmente, cosa que sin infanticidio es simplemente inviable. En la India lo pasa muy mal. Yo he estado en la India un par de veces y la verdad, cuando dice Deaton que han subido muchísimo y que tiene la esperanza de vida india en particular son 79 años ahora, y que es muy rara la gente que está por debajo de los $2 diarios, que es lo que se considera umbral de pobreza radical, pues digo, qué raro, porque yo he estado ahí y a mí me parece que hay más gente necesitada. También en la India pasa una cosa muy curiosa, que es que quizás es el único país del mundo donde la pobreza no es indeseable, ni vergonzosa, ni humillante. Es un poco como en la línea del Evangelio, del Sermón de la Montaña, donde resulta que benditos son los pobres de espíritu, los pobres materiales y los perseguidos por la justicia. Esas son las 3 bendiciones seguidas que dan. Son gente muy distinta, claro. Pobre de espíritu podemos considerar que es una persona con poco interés por el conocimiento. El pobre material, pues bueno, una persona que tiene poco, y el perseguido por la justicia, pues muchas veces un señor que ha hecho cosas que no, digamos, a la colectividad no le parecen razonables ni sostenibles. Reunir esas 3 en una sola categoría es quizá la obra extraordinaria de síntesis que se le ocurre a los sibionitas, al grupo pobrista, también llamado nazareno. Y figúrate si de eso seguimos viviendo, porque cuando luego cayó el muro, cuando se disolvió la Unión Soviética, ¿qué pasó? Pues lo que realmente pasó es que
a la rigidez del comunismo científico, que se llamaba Dialecticius Materialismus, pues aquello tenía 4 o 5 premisas tan sólidas como las leyes de Kepler o de Newton. Bueno, ahora se puede ser comunista sin tener esas premisas. Es decir, es más flexible. El socialismo del siglo XXI, por ejemplo, de Chávez, no está obligado a suponer que la materia, todo el universo es material. Tampoco está obligado a suponer que la ley objetiva del progreso social es la guerra civil. Y ni un par de proposiciones adicionales, como, por ejemplo, que el beneficio es hurto de trabajo. Todas esas son premisas tan sólidas como la de que la Virgen era virgen antes y después del parto, que Dios es uno y trino, es decir, son objetos de fe. Yo creo que la actitud anticomercial ahora ya no necesita imaginar que va a salir todo muy bien si efectivamente acabas con el trabajador por cuenta propia y acabas con la institución de la propiedad. Eso, a principios del siglo XX, lo pensaban las gentes de mayor sobriedad intelectual, lo pensaba un Einstein, lo pensaba un Bertrand Russell. Estaban convencidos de que el mundo comunista iba a funcionar mejor. El mundo capitalista tuvo tan mala prensa, que vino la era totalitaria, iniciada por los bolcheviques, luego, bolcheviques, o sea, Lenin, Mussolini, Hitler. Este fue el orden, digamos, cronológico, todos imitándose los unos a los otros y considerándose geniales los unos a los otros. Y hubo todo ese tiempo donde estábamos convencidos de que lo que no saldría nunca bien es lo impersonal, lo anónimo, el laissez-faire. Eso era el malo de la película, para Einstein también y para Bertrand Russell también. ¿Qué ha pasado con el mundo? Pues una cosa tan sencilla como ni economía pública exclusivamente, ni economía privada exclusivamente, economía mixta, que es lo que tenemos ahora. Con eso, y dejando que las cosas fueran, hemos esquivado aquella apocalipsis nuclear que nos tuvo fritos durante más de 10 años, la crisis de los misiles en el 62, unos hipergastos militares, un peligro, continuamente bombarderos sobrevolando la Tierra cargados de bombas, silos de misiles con cabezas nucleares múltiples, submarinos atómicos cargados de misiles con varias cabezas. Pasamos por todo eso. ¿Por qué hemos pasado por todo eso? Porque de alguna manera la libertad fue vulnerada en nombre de la seguridad durante 76 años justos, hasta que de repente se cayó el muro y se autodisolvió la Unión Soviética. Los chinos siguen siendo comunistas, pero, ojo, ya no son anticomerciales. Lo que hace daño al ser humano es no consentir que las personas traten privadamente los asuntos que les parezcan oportunos. Esto es lo que realmente ha hecho un daño enorme y se ha llevado por delante a lo mejor a 200 millones de personas en la primera mitad del siglo XX. En el momento en que quitas eso, hay algo de completamente creativo, completamente opuesto a los rendimientos decrecientes en el ingenio humano. No sabemos cómo. Ahora mismo, en tal o en cual sitio, alguien está descubriendo algo fantástico. A nivel de espiritual, a nivel material, a nivel técnico. El ingenio humano es divino. Hay que protegerle. Para empezar, con una ley de propiedad intelectual que le preserve del plagio. Dime. Sí, con respecto al tema de la esperanza de vida que has mencionado al final, mi pregunta es si crees que hay alguna relación entre esta aspiración yo diría que un poco delirante a la inmortalidad que creo que a la que tendemos
en Occidente, y una relación un poco patológica con la muerte, que también creo que... Explícate. También creo que ¿Por qué delirante de inmortalidad? ¿Tú quieres ser inmortal? ¿Perdona? ¿Tú quieres ser inmortal? No, pero creo que esa es un poco la tendencia. O sea, ¿dónde está el límite de esa esperanza de vida creciente y de qué manera eso acaba perturbando la relación que tenemos con la muerte y la relación que tenemos, por consecuencia, la relación que tenemos también con la vida? O sea, ¿cuál es el significado de una vida cuando se prolonga eternamente o se intenta estirar y estirar, estirar? O sea, objetivamente, ¿cómo es que eso es bueno, ¿no? De una manera... No, de bueno nada. Para empezar, los adjetivos ya sabes que son todos polares. En cambio, los nombres son todos singulares y no tienen contrario, ¿no? No hay no vaso, hay vaso. Pero en cambio, bueno siempre requiere malo, bonito requiere feo, etcétera, etcétera. Una de las razones por las cuales yo sigo fumando tabaco y recomendaría que los demás fumasen es que la muerte por infarto es infinitamente más agradable que la muerte por cáncer. Por supuesto también la calidad de vida importa mucho más que la cantidad de vida. Y creo que solo un necio está dispuesto a cambiar unos años más de vida si son de baja calidad que unos menos si son de alta calidad. Morir en principio te pertenece a la vida, pero creo que dentro de algún tiempo es posible que haya gente que no se muera. Es decir, es posible que haya organismos que antes habían sido humanos y que ya son transhumanos, que probablemente tendrán una morfología muy distinta de la nuestra. A lo mejor van metidos en peceras tomando unas fantásticas combinatas de drogas que les hacen inmortales prácticamente. La razón de que nos muramos no es objetiva, es una orden que hay en las células, apoptosis lo llaman los biólogos, que dice no, párate. ¿Por qué? Pues porque, claro, imagínate qué follón sería si tuviéramos todavía viva a Isabel la Católica y aquellas generaciones. O sea, es inconcebible. Ahí sí que no cabíamos de ninguna de las maneras. O sea, la humanidad está esperando al superhombre, como decía Nietzsche. Y cuando llegue el superhombre, ese tendrá derecho a vivir ilimitadamente. Y espontáneamente todo lo que en el organismo ahora se sacrifica en torno a la reproducción, se sacrificará en torno a la regeneración. Eso es un proyecto biológico perfectamente viable, a mi juicio, con los medios de que disponemos y los que dispondremos. Lo que pasa es que por ahora, salvo grandes personas, que las ha habido, 10, 12, 15 personas excepcionales en la historia, que sí que merecían ser eternos, los demás no, y por eso nos vamos al hoyo. Es lo razonable. Y entonces no hay que patalear, hay que tener denuedo y hay que aprovechar para, mientras estamos vivos, hacer cosas que nos mantengan el amor propio, el suficiente para morir sin patalear. Buenas. No tienes ni la mínima pequeña duda o inquietud cuando nos cuentas todas estas cosas. Quedas para, no sé, es que de repente, o sea, defiendes como la transacción privada y tal, ¿no? Que tengamos capacidad de movimientos, pero luego elogias un sistema, el sistema actual lo estás elogiando de una manera como admirable, excepto cuando te cargan de impuestos en el tabaco. Y no sé, a ver si simplemente encuentras una duda, una extrañeza en esto, como yo, o no hay ninguna. No, pero ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que tú no apoyas al sistema y que yo sí? No, te preguntaba, a ver si... ¿Qué preguntabas? Si hay... Eso es... Esto que me estás contando, si tú lo apoyas o con restricciones o no, o estás haciendo una apología. No, entonces es que no te das cuenta. Lo que pasa es que yo llego aquí, esto es San Sebastián, una ciudad tan simpática, me entro aquí y veo que hay bastantes personas y digo, Dios mío, Antonio, ¿qué vas a decir que no sea una sandez? Entonces, pues, elucubro, hago digresiones, que es lo que he estado haciendo hasta ahora,
intentando de alguna manera hilar algo que tenga sentido y que tenga relación con las pocas cosas de las cuales por experiencia me he ido dando cuenta que son como son. Y desde luego una de las pocas cosas que me he ido dando cuenta que son como son es que el factor impersonal, el factor anónimo, se ha sobrepuesto al factor nombres y apellidos, y también que el designio personal ha ido relegándose, y que la humanidad como especie, y sobre todo la humanidad como ingenio, ha ido consiguiendo cosas que sencillamente eran inconcebibles. O sea, por ejemplo, ahora la distancia no existe. En términos geográficos, la distancia ha desaparecido. Si eso se lo dices a una persona, por ejemplo, como Malthus, cuando hace el ensayo de la población, en 1799, pues simplemente dice, usted está loco, ¿de qué habla? ¿Cómo que se acabó la distancia? Pues no hay distancia, amigo. Las señales viajan a 300.000 kilómetros por segundo, todas. De modo que lo que está pasando aquí y lo que está pasando allí pasan al mismo tiempo. Esto es asombroso. Y no es obra de nadie en particular. Si te pones a rascar, sí. Resulta que el señor Tim Berners-Lee descubrió en el año 97 y regaló el sistema HTML que podía haberlo cobrado, y entonces sería bastante distinto a Internet. Esos son detalles. Como diría Oyer, esos son accidentes. Aquí la sustancia fuerte es que una especie metida en fanatismos, en ignorancias, en terribles divergencias internas, que eso ha sido toda la primera mitad del siglo XX, de repente ha tenido un momento de aplacamiento, el que vivimos ahora. Y luego luego compréndelo, que es que llego aquí, como no tengo PowerPoint ni tengo cosas, pues se me van ocurriendo cosas y ya soy muy viejo. Y seguro que el Alzheimer y el Parkinson me roben a gran velocidad. Bueno, no voy a entrar en lo que has llamado tú de lucubraciones tuyas, porque bueno, me ha parecido interesante y daría para bastante debate. Pero sí que has hecho unas afirmaciones al principio que no tengo yo respuesta y no soy especialista. Cuando yo bebo alcohol, lo bebo yo y no salpico. Cuando me meto una raya, la meto yo, no salpico. Si cojo un coche... No, perdona que termine. Toda razón. Entonces, ¿cómo haces para fumar tú sin echarme el humo a mí? Gracias. Pues es verdad, pero es que durante 4 siglos no ha habido problema del fumador pasivo. El fumador pasivo ha empezado al mismo tiempo que la cruzada contra el tabaco. O sea, mis padres, yo puedo decir, soy una víctima, porque soy hijo único, mi padre y mi madre fumaban como carreteros. Yo tenía que haber muerto de cáncer de pulmón, me imagino, hace mucho tiempo. Pobre víctima del fumador pasivo. No, yo eso lo comprendo. O sea, es que para el que no gusta el tabaco tiene que ser un olor bastante molesto. Yo eso lo comprendo. Pero no es un problema técnico el que tenemos. Pues mira, por ejemplo, mi hijo, el mayor, es comandante de Air Europa. Le pregunté, ¿hay forma de aislar los aviones la zona de los que fumadores y no fumadores? Me dice, no hay el más mínimo problema técnico en aislar y sellar los 2 compartimentos. Si él me lo dice del avión, más fácil es en caso de barcos y en caso de trenes, por supuesto. No es un problema técnico. Están queriendo mandar. O sea, igual que han querido mandar, por ejemplo, en forma de cuáles son las ideas correctas, propaganda lícita, propaganda ilícita. Otra vez tenemos el mismo tema. Es decir, hay algunas personas que no están contentas más que domando a otros. O sea, sí, pasando por encima de los otros y encima diciendo que es por su bien. Esa gente me cae fatal. Y ahí empecé, pero desde luego, en un ascensor, ahora mismo en esta habitación, o sea, puede haber bastante gente que no quiera humo, y si nos ponemos a fumar todos los que fumamos, se empieza a ver aquí pues, un fumadero de opio, me imagino. Empezamos a no vernos en la distancia.
Pero no es una razón higiénica la que está detrás del tabaco, es la lógica de crecimiento de la clase médica que está asumiendo las responsabilidades de la clase clerical militar anterior, a mi juicio. Yo le quería preguntar sobre algo que ha dicho hoy en el Diario Vasco. ¿Cómo, a ver en qué se basa? He dicho hoy, pero si yo no he encontrado la entrevista. Pues yo sí. ¿Pero en qué página está? Bueno, sí. Qué bien. Yo le quiero decir, a ver, ¿en qué se basa, si ha estudiado el tema o no sé por qué, para llamar a memos a miles y miles de personas, no solo vascas, sino en el Estado español, en Nueva York, en muchos sitios, que creen que el poder ha instrumentalizado ciertas drogas, como la heroína, por ejemplo, por motivos políticos? ¿En qué se basa para llamar memos a tanta gente? Conspiranoia para memos. Está muy mal llamar memos a nadie, pero ¿qué es lo que hace esa gente? Pues opinan que el poder ha instrumentalizado, por ejemplo, la heroína por motivos políticos. Que aquí por vinieron motivos políticos. Para desactivar a ETA, trajeron heroína mala. No. Que instrumentalizó la heroína en muchos casos. Por ejemplo, hay una investigación de la Policía Municipal de Mondragón, de Arrasate, que dice que coches camuflados de la Guardia Civil llevaban heroína del cuartel de la Salve de Bilbo y de Inchaurrondo de aquí a Arrasate, pero también a otros pueblos, porque hemos ido allí a preguntar a ver de dónde sale eso, y usted dice que eso, no sé... Ahí sí que no vacilo en decir que es una soberana memez, porque en derecho hay dos pruebas, la documental y la testifical. Cualquier otra está excluida. ¿Cuál es la prueba documental del caso? Pues la investigación de la Policía Municipal, por ejemplo, en ese caso. O sea que tiene más autoridad la Policía Municipal que la Guardia Civil. ¿Por qué razón? Bueno, ¿a qué viene eso? No, es que la Guardia Civil me imagino que lo niega. Por supuesto. Y entonces, ¿por qué vamos a hacer caso a la Policía Municipal? Como negaron un montón de cosas. Usted dice, ha estudiado el caso, quiero decir, ha estudiado el caso para llamar conspiranoia para memos al tema ese. No, la verdad es que este caso en particular, más que estudiado, es decir, yo pertenezco a la generación donde se estaba tomando heroína pinchada y entonces vinieron las historias aquellas de que para el País Vasco, por una parte, se estaba mandando una que... Pero hombre, el muro cayó en el 98 y la pornografía es un negocio desde el 73. No, pero estamos hablando de una ola que tiene muchos datos, obviamente la Guardia Civil lo va a negar, pero que hay muchos datos en los que coincide como fenómeno sociológico, no aquí, no en Mondragón, no en el País Vasco, no ETA, en Polonia y en... Yo no he visto nada de Polonia, la verdad. Dediqué unos 10 años a hacer historia general de las drogas y me repasé todo el material que tenía. Parte del material eran historias conspiranoicas, por ejemplo, del tipo de que el FBI también estaba distribuyendo heroína gratuita a la gente de la contracultura, incluyendo Bob Dylan, para desactivarles políticamente. Eso era una memez, pues no tenía ni prueba documental ni prueba testifical y además es absurdo si quiere imaginar la reunión donde el jefe del Estado o el ministro del ramo le dice a los comisarios, mira, vamos a hacer esto porque es que nosotros nos viene esto muy bien, pero ¿quiénes son estas personas? Obviamente no funcionan así, no hagas la caricatura. No, pero si no es eso, es por ejemplo cuando dicen... es que las torres de Nueva York es que tenían unos fulminantes y por eso se cayeron, si no, no se hubieran caído. Lo que importa en las torres de Nueva York es que se cogieron tripulaciones enteras y con los pasajeros se tiraron contra edificios. Y eso no tiene ninguna justificación el que se pusieran cargas explosivas en las bases del edificio. Es como si ahora yo, al tomarme el vaso de agua, lo que tomo en consideración es, pues no sé, la temperatura de ese agua. ¿Cuál tema? Usted mismo en historia... No, yo sigo diciendo que la conspiranoia no lleva a ninguna parte. Eso no es una forma de conocimiento. ¿Por qué llama conspiranoia eso? ¿Lo ha estudiado o qué? Usted mismo en Historia General de las Drogas dice que la adicción se puede exportar a barrios pobres
potencialmente conflictivos para convertirlo en un tema de orden público. No sin le más. digo eso, seguro Sí, que no, porque sí, no pues, lo pienso, hombre. pues es sí que lo- no creo que nadie vaya a tomar, es que no me imagino al ministro o al comisario tomando esas medidas, porque sería tal caradura, tal falta de moralidad, sería una manera de desautorizarse tan enorme ante sus subordinados. No, pero de desautorizarse ante sus funcionarios. O sea, es como un militar que le dijera, un general o un coronel, dice, vais a ir ahí, pero a fingir, o sea, nada de atacar la posición. O sea, hacéis un ruidito. Bueno, la verdad es que el tema se queda, a mí... Hola. Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, soy fan suyo de hace un tiempo gracias a Internet y le agradezco mucho que haya venido aquí, que se haya tomado la molestia. Y bueno, mi pregunta es referente a una afirmación suya que queda en Internet, a la que no le quiero encadenar porque se dijo en un entorno coloquial y no solemne. Y bueno, aquí ha venido a hablar de los beneficios de la libertad sobre la seguridad, que yo profundamente comparto, pero en un momento, en una pequeña entrevista que le hicieron visitando su biblioteca, se autodenominó socialdemócrata. ¿Cómo es eso compatible? Gracias. Bueno, soy socialdemócrata porque sería más partidario, sinceramente, de que no me cargasen tanto fiscalmente como me ha cargado hasta ahora el fisco español. Hubiera preferido ahorrar, tener ahora, que te voy a decir yo, 200, 300.000 euros ahorrados, que es lo que tendría si no fuera un pagano del estado del bienestar. Pero igual que en Norteamérica la gente no necesita estado del bienestar para estar incluso un poco mejor que nosotros en Europa tenemos mucha más discordia, tenemos mucha más odio de los unos a los otros, y la única forma de desautorizar al que odia es decir, pues mira, prácticamente vas a tener techo y comida siempre. Es verdad que no es tan agradable que te lo dé Cáritas o te lo dé el ayuntamiento, pero en comparación con una tasa de una esperanza vital de 30 años de otro tiempo, la que tenemos ahora, pues yo hubiera preferido un gobierno más de cada mástil aguante su vela, como he intentado hacerlo. Pero dadas las características europeas, prefiero ser socialdemócrata, a pesar de que es un régimen tremendamente caro, tremendamente exigente para la ciudadanía y pendiente de un hilo, porque es que como no sigamos aumentando la productividad, todo esto se va al garete. Es decir, esto es camelo. Hay mucha gente que se cree que es que no, basta sangrar al rico. ¿Qué era? Si sumamos las 10.000 más grandes fortunas del mundo y las ponemos ahí y las repartimos entre los 7.000 que somos, nos salen 47 euros y 20 céntimos. Esto es de risa, y ya se ha parado todo el universo y no funciona nada. O sea, esto de que el papá está o sangramos a los ricos, todo esto es camelo. Lo que nos ha permitido llegar donde estamos es trabajo, ingenio y reciprocidad. Entonces resulta que soy socialdemócrata porque quiero paz, porque quiero que nadie carezca de los mínimos. Aunque ya te digo que si hubiera habido un gobierno como el norteamericano, probablemente yo tendría ahorrados 200 o 300.000 euros que no tengo porque he pagado al fisco y sigo pagándoselos. Eso es lo que decía. Bueno, hay una palabra más. Os pido, por favor, ordenadamente, así, porque somos muchos, sobre todo, y la discusión puede calentarse, que levantéis la mano. Sí, ay, perdona, Nacho, perdona.
Pero yo había pensado, la verdad me había prometido a mí mismo no intervenir, pero no puedo aguantar esto del micrófono. Tus afirmaciones así me causan sensaciones, porque precisamente estos días hemos estado hablando también de estos temas, ¿no? Por ejemplo, ayer mismo Jorge Hurtado, aquí presente, estuvo hablando, ¿no?, del Potosí, ¿no?, de donde surgió el dólar, ¿no?, las primeras monedas de plata, ¿no?, que los hacían mineros que masticaban coca, ¿no? Entonces, yo, como te dije al invitarte, me interesaba este vínculo, ¿no?, entre consumo de sustancias y drogas y aceleración y progreso infinito, que es un poco de esa vocación de progreso que tú reivindicas, ¿no? Es que es vertiginoso, y además es que no es de designio, que es lo más extraño, no viene del designio. Es como siempre que no haya intervención humana que limite la libertad y por tanto la seguridad de las poblaciones, aquello crece y mejora. Bueno, yo hay una pequeña cuestión, ¿eh? Cuando defiendes también tan a pecho de espada, o sea, la propiedad privada, ¿no?, frente a otros modelos, a otros sistemas de organización. No, pero yo no defiendo la propiedad privada. Fíjate que no la tenemos apenas. La propiedad privada en el sentido romano no existe. O sea, acuérdate que era hasta el centro de la tierra y hasta arriba. Ya no tenemos propiedad de nada. Descubres algo en el sótano de tu casa y resulta que es público. O sea, no, la propiedad privada no tiene muy poco que ver. Pero sigue. Sí, vale. A ver, quería referirme porque en tus libros, Los enemigos contra el comercio, también haces... Los enemigos del comercio, también buscas matices y quiero decir que el sistema capitalista tampoco es que siempre... O sea, hay muchos tipos de propiedad y hay veces que se contradice a sí mismo. Quiero decir, por ejemplo, eres un, aférrimo crítico con la medicina, que bien... La medicina forzosa. Sí, pero que en este ideal tuyo de progreso, la medicina podría ser una fuerza como puede ser la industria armamentística o, por ejemplo, ayer mismo estábamos hablando de Monsanto, por ejemplo, ¿no? Una empresa multinacional de emprendizaje, investigación y no sé qué, que ahora mismo está privatizando un montón de semillas y que siempre ha sido de propiedad colectiva, de común, que ha generado formas de progreso y de vida y de bienestar que se ven amenazados de una manera bastante flipante, ¿no? Que es una pequeña modificación. No tenía ni la menor idea. Ya ves, un tema que es que no conozco. O sea, sí que Monsanto es una multinacional dedicada a la química y transgénicos. Y transgénicos. O bueno, se me ocurre también la propia educación, que no me acuerdo muy bien, pero el propio Kant divide, ¿no? El saber es público es porque no responde a un fin económico, un fin inmediato, sino es un saber que sucede precisamente porque no busca un beneficio. No sé cuál es la distinción, seguro que tú lo sabes. Pero ahora mismo, el proceso Bolonia, por ejemplo, en la universidad, ostras, todas las facultades, no sé qué opinas, pero hay una sensación de que tienen que buscar una rentabilidad económica, no sé, ostras, ¿a qué no estás de acuerdo? Vale. No es eso, sino que lo que creo es que la universidad se la cargó, la española en particular, la ley del 82, la LRU del 82, al crear el departamento, que es una institución bolchevique donde el mérito ha desaparecido. Prácticamente vota la señora de la limpieza, vota el delegado de alumnos, vota la secretaria del departamento, votan igual los profesores de inmenso prestigio que los que acaban de ser contratados por un semestre. Y entonces, claro, resulta que, aunque parezca imposible, pues claro, personalidades como Ortega y Gasset o Zubiri, pues que no las hay, porque el departamento no las filtra. Es como cómo puede llegar la clase política con su actual desarrollo permitir que haya un hombre de la independencia de un Churchill, de un Jefferson o de un Gladstone. No hay manera. El filtro de las bases del partido impide que llegue un hombre libre, un hombre que prefiera el bien del pueblo
y que esté dispuesto a perder votos y a perder mandato con tal de hacerlo debido, que eso es lo que marca la diferencia de un estadista. No, la universidad está tan mediocrizada como la propia clase política, pero yo creo que ese es el precio que pagamos por la democracia, porque dentro de poco ya con Internet van a pasar muchas cosas y buena parte de los magnates que están dedicados ahora a gestionar los asuntos ajenos se darán cuenta que los asuntos se autogestionan. Esto será una catástrofe para 200 o 300.000 familias en nuestro país, o quizá 1 millón de ellas, pero ¿qué le vamos a hacer? Hay otros 40 millones que demandan otra actitud. Yo creo que lo fundamental es estar abiertos, no estar cerrados al cambio. Y la propiedad privada solo es importante en la medida en que la niegues. O sea, ha sido una institución tan universal. Nunca se ha puesto en cuestión, nunca. Ni siquiera el Sermón de la Montaña pone en cuestión la propiedad. No. ¿Qué pasó cuando de repente dijeron va a ser mejor el mundo sin propiedad privada? La expropiación general. La empezó haciendo en Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, esa historia sí la sabemos. Es una historia concreta, con detalles. Y además afectó a ese país durante 76 años y hasta 30 países más en periodos largos de tiempo. Aún tenemos a Cuba y a Corea del Norte en ese camino, ¿no? Bueno, la verdad es que desde el punto de vista económico ni Corea Septentrional ni Cuba son ejemplos especialmente edificantes. ¿Por qué? Pues porque siguen creyendo que la seguridad está reñida con la libertad, en vez de decir no, la única seguridad existente es asegurar la libertad. Y luego ya podemos empezar a hablar. Y luego, por Dios, o sea, no me cree usted instituciones como la raza, la nación, el ejército, la iglesia. No, por favor, o sea, dejen que las personas, bueno, viajen, intercambien, hagan lo que quieran, comercien. Por ejemplo, San Agustín, también él está en el Evangelio de Lucas, y la patrística dice, no, es que la compraventa siempre alguien sale perjudicado, siempre. Y tú dices, pues no sé, la verdad es que yo he comprado un par de casas y he vendido un par de casas y me parece bien. No me ha dado la sensación de que he salido perjudicado, ni yo ni el vendedor. Creo que esa es la razón de que los contratos siguen existiendo en toda la superficie del orbe y que el problema aparece cuando viene alguien que dice que no, que el trabajo por cuenta propia queda prohibido. Que eso se ha hecho. Tú dices, no puede ser. Pues sí se ha hecho. Y han hecho mucho daño con eso. Gracias, doctor, por estar aquí. Me ha parecido estupenda toda la exposición que ha hecho. No quiero entrar en mucho, eso lo dejo para vosotras. Pero ha habido una puntuación, un apunte que he tomado, que creo que usted lo sabrá. Si no, es muy curioso. De apoptosis. Apoptosis. Apoptosis, vale. La orden que tiene la célula de interrumpir. Eso es. Pues me ha derivado apostasía, que es la renuncia a la Iglesia. No sé por qué me ha venido este fallo. Perdonad por las faltas de ortografía y esas cosas. Y luego gracias por nombrar a Ronald Barker, porque tratamos ayer de él. Y no, una pequeña nota. Hola. Es que no sé qué me acaba de decir de apostasía y de apoptosis. Me quedo un poco desconcertado. ¿Qué tal? Bueno, yo quiero celebrar que esté usted aquí terminando este ciclo que había empezado ayer, que veo que está terminando a sala llena y me pone muy contento. También me acordé un poquito de este hombre, Gerald Buckley, que escribió un libro que se llama Gracias por fumar, que es un tipo que va, no lo conoce, que va promoviendo lo bueno del tabaco y diciendo lo malo que es comer queso para... Yo lo veo lo genial para morirse de infarto en vez de otra cosa. Estoy de acuerdo. Y bueno, y eso, sin más. Bueno, he dicho que no iba a entrar en el tema este de las divagaciones, pero no he podido, como ayer.
partiendo de la idea que has planteado básica de la libertad como responsabilidad, me parece una grave irresponsabilidad humana esa visión tan antropocéntrica que planteas del progreso, porque la Tierra tiene unos límites y en este momento lo que nos están planteando precisamente en la Tierra es que no podemos seguir funcionando como venimos funcionando. Claro, claro. Perdona, y hay un elemento que eso se llama la economía de los recursos. Y tú has planteado una visión de la economía que es la economía financiera, que es la que nos vende actualmente, porque has hablado de dólares y de reparto de dólares que nos correspondían al mundo. Y eso no puede ser así. El sistema monetario es falso, es una burbuja. No representa realmente la riqueza que tenemos las personas, la naturaleza y los pueblos. Y en ese sentido te quiero recordar que eso que has reivindicado de tus dineros en Estados Unidos están viviendo así gracias a la explotación de la tierra y de millones de personas. Y eso es irrefutable. Y cada vez hay más pobres en el mundo y hay ricos que tienen más dinero. Y eso lo da tu estadística. ¿Y cada vez hay más pobres en el mundo? Gracias. ¿De verdad? ¿Que cada vez hay más pobres en el mundo? En términos cuantitativos y proporcionales. Ah, cualitativos. Ah, pero es que decir que todos los que estamos aquí también podríamos ser pobres. Los que estamos aquí nos comemos para vivir como vivimos 3 planetas al año. Bueno, la verdad es que todavía tenemos el nuestro. Por supuesto, mencionar la palabra dólar no significa mencionar la economía financiera, pero otro día me encantaría, como tema monográfico, la economía financiera y sus críticos. El gran problema de las finanzas es prestar lo que no se ha ahorrado. Y esa es la razón de todas las crisis que han venido ocurriendo desde la creación del Banco de Inglaterra en 1612. Conviene estar un poco al tanto de las cosas en concreto. Sin el desarrollo de las finanzas no se habría producido el desarrollo de la producción. Sin el desarrollo de la producción no se habría producido un incremento en la esperanza de vida y en la población humana. Salvo que uno piense, ¡ay, qué demonios! ¿Por qué hay tanta gente? ¿Y qué problemas? Y ahora nos obligan a todos a ponernos de acuerdo y a buscar soluciones. ¿Por qué no hay menos? Los que están ahí pueden decir, el que sobra es usted, no nosotros. Nosotros no podemos poner en cuestión la situación actual. Lo que tenemos es que ir arreglándolas en la medida de nuestras posibilidades o que se vaya degradando pues a un ritmo menor. Yo, por ejemplo, hago todos los días gimnasia, pues ¿por qué? No porque me quiera poner fuerte, sino para frenar la depauperación inevitable de la masa muscular de los ancianos. No espero solucionar mi tema, simplemente reducirlo. La humanidad tiene ahora como gran problema el ver que no nos siente mal tanta opulencia. Por supuesto, hay personas que están dispuestas, como el Papa Francisco, a decir que la elección de Dios es irrevisiblemente a favor de los pobres. Con lo cual, claro, los ricos, tanto de espíritu como de bolsillo, son personas sospechosas. No estoy de acuerdo. Creo que las sociedades van progresando porque algunas personas empiezan siendo ricas. También me gustaría pero eso no incluye a Tabacalera, una conversación sobre función social del lujo. Porque lo que ahora tenemos todos, como facilísimo, este móvil de aquí, esto hace 50 años era más o menos lo que ocupaba 5 habitaciones de IBM y solo podían permitirse el Estado norteamericano y el Estado ruso. Las cosas empiezan siendo muy caras y solo las pueden comprar los megamillonarios, pero eso es lo que permite descubrir formas de fabricarlas en masa, que es la única manera, a su vez, de democratizar su consumo. El fenómeno de la sociedad moderna es básicamente el hecho de que sus productores se han convertido en consumidores. La tragedia de la humanidad pretecnológica es que había por una parte consumidores y por otra parte productores, perfectamente distintos. Hace ya mucho tiempo ya no somos personas distintas.
¿Más preguntas? Bueno, yo creo que no. Quiero decir, primero era heroína que dejaba ciega a la gente. Sí, hola, buenas tardes. No, simplemente a mí, sin entrar a cuantificar si hay menos pobres ahora que antes o no, yo creo que todos sabemos que hay una cantidad impresionante de millones de personas en nuestro planeta que son pobres, es un gran escándalo. Me parece bastante frívolo un poco cómo te refieres a cómo describes un poco nuestro planeta como si esto estuviera aceptablemente bien y viviéramos muy bien. Me parece que realmente la mayor parte de nuestro planeta para nada vive como vivimos la mayoría de las personas que estamos aquí. Entonces, generalizarlo me parece frívolo por una parte y más frívolo todavía cuando, en cualquier caso, lo trágico de este momento es que en otras épocas de la historia seguramente combatir las razones y las causas de las desigualdades sería más difícil, pero precisamente en este momento en el cual un mundo más globalizado sería posible quizás ir avanzando hacia una disminución de esas desigualdades, no está haciendo nada. El gran escándalo, entiendo yo, es que pudiendo reducir considerablemente a través de un mundo mucho más justo, más equitativo, con unas condiciones de vida y de trabajo más justas, esas situaciones se perpetúan. Y como cada vez más, entiendo yo, las condiciones de trabajo están empeorando. Sí, no sé, ¿te parece a ti normal cómo está trabajando la gente en las industrias, en los países, en los grandes, los nuevos dragones y tigres célticos, asiáticos y demás? ¿Cómo la gente está trabajando para fabricar nuestros Macs, nuestros peces y demás? ¿Sabes cómo está trabajando la gente ahí, muriéndose y suicidándose? ¿Te parece eso normal? A mí me parece que no. El mundo creo que no está avanzando como debiera, y en cualquier caso me parece... Ya sé que el mundo ideal, evidentemente, pues, es una labor que nunca seguramente se alcanzará, pero evidentemente lo que yo no puedo es dar por bueno la situación actual y menos pensar que, que estamos en un camino de mejora. Entiendo yo que las condiciones de trabajo en Europa están empeorando, evidentemente, pero es que en el resto del planeta las condiciones de trabajo son un desastre. Y desde luego no creo que, me parece tú, con la información que tú manejas, me parece realmente fuerte que des este relato de la situación planetaria, pues estamos hablando en términos generales, que has dado. A mí realmente me sorprende mucho, Antonio. ¿Y por qué no lees a Deaton? ¿Perdón? ¿Por qué no lees a Angus Deaton? Bueno, Deaton, pues todavía no lo he leído, pero creo leer otras cosas y realmente el relato que tú cuentas con el que yo tengo realmente no casa por ninguna parte. Ya, pero es que, por fortuna, el mundo no necesita esperar nuestro asentimiento, en el sentido de me gusta o no me gusta. El mundo va por su lado y lo que podemos hacer es estudiarlo o tener nuestros clichés que dicen, pues muy bueno o muy malo. Yo no creo que haya dicho en ningún momento muy bueno o muy malo. Digo que nunca ha sido la humanidad más próspera y más numerosa. El que diga otra cosa, pues simplemente que se informe. En cuanto a lo de trabajando en unos talleres horribles para multinacionales, niños pequeños y tal, por favor, ¿cómo se hizo la industrialización en Inglaterra? ¿Cómo eran las fábricas inglesas en el siglo XIX? ¿Podemos comparar la salubridad del trabajo que tenían en el XIX con la que hay ahora? ¿Había medicina gratuita? ¿Había educación gratuita? ¿La renta per cápita se parecía remotamente a la que hay ahora? ¿Iba la gente en coche? Pero precisamente ahora que tenemos claro que hay derechos sociales, que hay derechos humanos, precisamente en ese contexto que se produzca... Bien, eso, pues el primer derecho social y humano es la libertad. Y la libertad no en abstracto, la libertad de acción, de expresión y de reunión. Esas las tenemos en España, las tenemos en toda Europa. Protestar no nos lleva a ninguna parte, porque eso es una conquista evidente, indiscutible. Tú puedes decir lo que quieras y yo puedo decir lo que quiera. En tiempos de Franco, bueno, decir en tiempos de Stalin o Hitler, eso nos costaba la vida. No pasa eso.
No podemos ser tan ingratos como para olvidar lo que está pasando. Y tampoco podemos confundir nuestros privados ánimos con el estado del mundo. El estado del mundo solo lo podemos captar a través del conocimiento. Y el conocimiento es la paciencia para saber lo que pasa. Y desde luego lo que pasa no es que talleres de Monsanto sufren explotados unos niños ahí como si fueran el turco que jugaba al ajedrez debajo de la mesa con un juego de espejos y que era un señor que estaba así, pero que era campeón del mundo de ajedrez y ganaba todas las partidas. No, esos son camelos. Es como decir que el Estado español estaba atacando a una sección, o el Estado americano estaba atacando a una sección de la sociedad repartiendo una droga maligna voluntariamente. Eso es conspiranoia. La única prueba en derecho aceptable es la testifical o la documental. No hay otra. Muchas veces podemos decir, pues bueno, que queremos más lo que dice fulano que lo que dice mengano, pero por fortuna el derecho no es la legislación. La legislación puede ser esto y lo otro, el derecho es muy sencillo. Dice que la propiedad ni se adquiere ni se pierde por violencia o fraude. Y añade que los pactos se cumplen. Y el que no los cumpla, indemnizará. Eso es el derecho. Lo demás son legislaciones. Sí, yo nada más quería agregar una cosa así rápido. Creo que en muchas cosas tiene razón. Libertad, seguridad, con responsabilidad. Pero hay otras cosas que no puedo estar de acuerdo porque la ideología que motivó a Estados Unidos en su formación, Manifiesto Destino Manifiesto, llevó a un genocidio tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos...? ¿Pero por qué hablas de eso y por qué no hablas del genocidio nacido del soviético? Porque soy mexicano y veo en este momento que hay una serie de represiones brutales, ¿no? Contra la gente la que guerra, la droga, que ¿no? está matando al país. Sí, entonces es bien claro que la gente que está en el poder en México en este momento son empresarios, ¿no? Son transnacionales, ¿no? Y creo que la imagen, ¿no? del progreso es una ilusión, ¿no? Porque hay mucho sufrimiento. O sea, ver gente descabezada en México, por conseguir el poder y esto, se me hace absurdo, ¿no? Pensar que eso se puede justificar con algo semejante a... No, pero sí que no lo justifico. Yo digamos que la historia no necesita esperarme a mí, ni mi juicio. Creo que el disparate subyacente es pensar que la historia de alguna manera espera al juicio moral de cada individuo. Pero no es eso. El juicio moral de cada individuo debe someterse al principio de relatividad y, por tanto, hablar siempre en términos comparativos. ¿Está mejor México ahora que en tiempos de Emiliano Zapata? No. ¿Está peor? Para nada. ¿Está peor? Sí, claro, desde luego. Sí. ¿Cuánta población tenía en tiempos de Zapata? El caso no es tanto la cantidad de personas, ¿no? Porque la longevidad no necesariamente significa calidad de vida. Ya, pero tú estás vivo. Sí, pero bueno, y los que no nací, si en hubiera nacido con Zapata sería había aproximadamente 10 veces menos. Es decir, 9 de las personas que ahora viven en México, aunque vivan jorobados por muchas cosas y no solo por la guerra de las drogas, bueno, pues por lo menos son 10 veces más. Es monstruoso. Es monstruoso. Y creo que la primera persona que levantó la voz contra la prohibición fui yo. Y publicó un libro de 1555 páginas diciendo que eso no llevaba a ninguna parte. Y habrá también una diferencia en Madrid, en un lugar donde se liquida la vivienda social a fondos buitres por parte del hijo de un expresidente, con el estado actual, donde las cuentas empiezan a parecer claras y entran en superávit. Habrá una diferencia, ¿no? Claro. Habrá una diferencia entre una privatización y un buitrerío del patrimonio común y un estado en que esas cuentas son transparentes. Habrá una diferencia. ¿Y dónde está ese estado? ¿Dónde está la justicia que dices tú? ¿Y dónde está el derecho que dices tú? ¿Y dónde está la ley que dices tú? El derecho está en nuestros corazones, como la justicia. ¿Qué pasa con eso y con las tarjetas
O sea que estamos peor. Peor. O sea que estamos peor que en tiempos de Franco. Pero ¿estamos peor o mejor? Estamos peor ahora, ¿vale? No, esto sí que es interesante, porque así ya llegamos al planteamiento. Yo creo que estamos mejor, vamos, que mi experiencia me indica que estamos mejor. Tú piensas, usted piensa que lo contrario. Perfecto, así tú pues, y todo queda clarísimo. Bueno, Antonio, gusto de verte otra vez y escucharte y compartir mucho contigo. Quería un punto, volver a la tabacalera y al tabaco. O sea, tú has fumado toda tu vida, yo nunca, ¿no? Lastimosamente. Lo he probado en forma de bebida y me ha parecido sumamente interesante como purgativo y curativo, y recién he entendido hace algunos años el verdadero efecto del tabaco, ¿no? Lo que quería preguntarte es esto. Yo he recomendado a la gente que fuma tabaco recurrir a una forma mucho más natural, digamos, el tabaco crudo, ¿no? No sé si te acuerdas del problema de Philip Morris hace algunos años atrás. No. Bueno, Philip Morris fue acusado por uno de sus empleados, un químico concretamente, de que le aumentaban amonio al tabaco y que eso producía el pique, o sea, el tema adictivo y el problema, ¿no? Entonces, a partir de eso, y no sé si equivocadamente, pero la recomendación es, bueno, volver a la pipa, por ejemplo, ¿no? Y usar el tabaco más crudo y evitar los cigarrillos, que tienen problemas en el sentido de que, por ejemplo, en un falso sentido de ahorro, la gente que prende un cigarrillo tiende a consumirlo hasta el fondo, ¿no? Como para aprovechar, digamos, ¿no? Con alguna gente que tiene problemas en ese nivel, la recomendación es, bueno, fuma un poco y tira el resto, digamos, no estás ahorrando en un sentido, en el otro. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo la boquilla me ha servido mucho y veo que quien usa la boquilla también le sirve mucho. Es un poco pesado porque hay que acostumbrarse. O sea, el proceso de acostumbramiento, que a mí me parece la mayor fuerza del cosmos, aparte del de la curiosidad, que quizás es el único comparable en potencia, pues bueno, a mí me parece bien. Posiblemente si le tuviera tiempo, me haría yo como me he hecho con la hierba o con algunos otros fármacos, mis propios brebajes, ¿no? Y entonces eso quedaría mejor. Pero estoy tan ocupado con otras cosas y ya soy tan viejo que no me va a dar tiempo a hacer una obra de arte de mi consumo de tabaco, que es lo que debería hacer cualquier persona sensata y razonable. Claro. O sea, porque la diferencia entre la vulgaridad y la obra de arte es eso, es que eliges. Elegancia viene de elegir, de eligere. Las personas elegantes son las personas capaces de seleccionar. Las personas burdas son incapaces y por eso mismo tienen puntos de vista absolutos en vez de puntos de vista comparativos o relativos. Parece que no se han enterado de lo que descubrió Einstein en el año 6, ¿no? Gracias. Sí, bueno, es que ahí está. Por ejemplo, ¿es mejor tabacalera privatizada o mejor pública? Pues, eso hay que remitirse a los datos. Como en realidad pues, se trata de podemos llamarlo un vicio, una costumbre. Yo propongo llamarlo costumbre. Otros lo llamarán vicio, pues muy bien. Evidentemente, la costumbre que más mata en todo el planeta, y que yo sepa no se ha tomado ninguna medida en ese sentido, es que se come mucho más de lo que se gasta. O sea que las personas un día hacen mucho ejercicio, otro día hacen muy poco y no se dan cuenta de que el día que han hecho mucho tienen que comer más y el día que han hecho poco tienen que comer menos. Las personas se consienten ser unos dragones y comerse hasta las patas de la mesa desde pequeñitos. Luego se mueren, aparte de padecer toda su vida una pelea con la hermana gravedad que es implacable. Bueno, allá ellos. O sea, la avidez es propia de algunas personas y es imparable. Otras personas, pues digamos, son elegantes y viven más.
Y sobre todo no cargar con un barrigón así, que es incómodo, pues como si estuviera uno preñado, ¿no? Antonio, bueno, esto es un sinfín, veo que todavía hay preguntas. Y yo propongo seguir. Yo propongo seguir fumando, fuera. Sí, eso. Antonio, no te nos vayas todavía. No, quiero irme. Me dará un mal. Si no me voy y fumo, me dará un mal. Tendré un ataque público. Ahora te soltamos. Epilepsia. Antonio, en el debate de hoy, o sea, por lo menos en términos de economía política, los dos bloques, ¿no? Se presenta el capitalismo y el comunismo, ¿no? Ya, pero el comunismo, ya está. ¿dónde está? Eso ya lo hemos dejado. Es por superar esa etapa. Pero, por ejemplo, a ver, también siguiendo tu trayectoria, ¿no? Y bueno, esa confusión, muchas veces esa barrera entre lo liberal y lo libertario, ¿no? Quiero decir, no sé si has seguido, yo qué sé, una tendencia como puede ser la anarquista, ¿no? Me imagino que por eso quiero decir, los 2 volúmenes de Bakunin los he traducido yo. La antología de Bakunin de Alianza la he traducido yo. Pero digo, me acuerdo de párrafos enteros. Pero quiero decir que muchas de las críticas que tú lanzas, ¿no? Tanto a los totalitarismos, sé que esa fe en el materialismo científico, etcétera, ¿no? Que desde la tradición anarquista se han criticado. Quiero decir, ¿has encontrado ahí algo interesante o te quedas con Jefferson y los americanos? O sea, No, hombre, la ventaja es que cuando se publique el tomo 3 serán 2.200 páginas. 2.200 páginas sobre un tema estudiándolo 17 años. Pues francamente no he podido hacer más. Creo que con que los demás hicieran una milésima estaríamos bastante más cerca de una comprensión del tema. Hola. Es que, o sea, he querido hablar de nuevo porque has usado unas palabras que me son muy caras como el relativismo y la elegancia, ¿no? Sí. Pero es que, por un lado, o sea, cuando has empezado a hablar al principio y tal, me estaba gustando mucho, sobre todo porque tienes una voz buenísima y estás explicando las cosas como en conceptos generales con los que estaba muy de acuerdo, como contra lo burdo y contra la falta de matiz, pero es que luego ha derivado todo esto en una cosa que a mí me parece como que tienes eres como monolítico y no tienes ninguna duda sobre lo que dices, y entonces el relativismo y esto que por un lado defiendes y resulta tan elegante, por otro lado es que no lo veo en tu persona o en lo que estás comentando. Solamente te digo eso, y decías que es que me gustaría cambiar de opinión y tal, pero es que luego me parece que no tienes ningún interés en cambiar de opinión, simplemente quieres aquí por eso como burlarte de libros todos de miles de páginas, por no cambiar de opinión. No, hombre, vamos a no. intentar llevar la cosa a una discusión y no sé, ¿no? O sea, si hay alguna ganas de seguir discutiendo, pues se sigue por algunos estos. No, pero fuera, discutimos fuera. Bueno, pues igual terminamos, ¿no? Gracias, Antonio. Muchas gracias.